Alonso Cárdenas se encuentra con nosotros, analista político, con quien vamos a conversar en torno pues a lo que se viene en estos días, la elección de la mesa directiva y el mensaje presidencial. Alonso, buenas noches, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un saludo a toda la gente de Trujillo, del norte del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alonso. A ver, primer tema, la elección de la mesa directiva. Ya se tiene de alguna manera una lista que mañana tiene que presentarse muy temprano en la mañana, que viene a ser como que el continuismo, no solamente son cambio de fichas, ¿no? De figuritas, ¿no? Sale Soto y entra Salguana, ¿no? Luego ahí le va a seguir Patricia Juárez. La otra fichita, la otra figurita es Waldemar Cerrón, y se habla pues del también congresista Cabero. Por lo tanto, más de lo mismo. ¿Qué comentario te da esto, por favor? Bueno, yo creo que la palabra que usted ha utilizado es bastante clara, ¿no? Continuismo. Básicamente cambian los rostros, pero no cambia la esencia, ¿no? Y no hay ninguna manera de que esto se modifique, ¿no? Que cambie. Independientemente de los actores, la trama, mejor dicho, el drama que se vive en el Congreso de la República es prácticamente irreversible, ¿no? El deterioro es de tal magnitud, ¿no? El Congreso de la República en el Perú es el más desprestigiado de América Latina y Ujú. probablemente del mundo. Eh, Esta situación va a seguir así, ¿no? 5% de aprobación, dígame usted, y bajando. Así que el Congreso de la República pues ya no tiene ningún interés en lo que piense el ciudadano, en lo que piense su elector, el peruano de a pie, ya le da prácticamente igual, se ha perdido la vergüenza, ¿no? Ujú. Entonces ellos van a seguir con su plan de copamiento de las instituciones del Estado, de todas estas leyes, normas que favorecen a intereses particulares, como las universidades chatarra, por ejemplo, como el transporte ilegal, y también fomentando normas que abiertamente, y eso lo dicen los expertos, tanto en el Perú como en el extranjero, favorecen al crimen organizado, ¿no? Ya sea la minería ilegal, eh, la trata, Justamente, la sí. depredación de la Amazonía, ¿no? Es decir, el proceso de destrucción institucional que vive el Perú de una manera acelerada, ¿no? Justamente, en este caso, Salguana, Eduardo Salguana, de las filas de APP, está siendo investigado por la Procuraduría, quien ha solicitado una investigación por vinculaciones presuntas a la minería ilegal. Entonces, yo justamente conversaba con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en el sentido de cómo vamos a tener un Congreso presidido, o sea, tener una mesa directiva con casi todos investigados. O sea, Salguana con una investigación de la Procuraduría por vínculos a la minería ilegal. Patricia Juárez, cuya lideresa está siendo en estos momentos sentada en el banquillo de los acusados por el tema del caso Cócteles. Waldemar Cerrón tiene un hermano prófugo de la justicia condenado por corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a aceptar los peruanos tener, ¿no?, a esta mesa directiva en un poder del Estado que tiene finalmente vínculos directos o indirectos con la corrupción y con cuentas pendientes con la justicia? Y no Alonso. olvidar que Patricia Juárez era la mano derecha de Luis Castañeda Locio, ¿no? El exalcalde de Lima, También, sí. hundido en el fango del caso Comunicore, ¿no? Donde Patricia Juárez tuvo pues un rol preponderante, ¿no? Entonces, aquí lo que creo yo que es lo que debemos rescatar de esta situación, porque más allá de los nombres y los apellidos hay que ver el tema de fondo. El tema de fondo es que en el Perú no hay un sistema de partidos propiamente Ujú. dicho, ¿no? Lo que existe es una amalgama, ¿no? Un archipiélago de vientres de alquiler, es decir, organizaciones que se presentan a las elecciones, pero que no tienen una ideología, no tienen un programa, no tienen una organización, no tienen una militancia, ¿no? Y estos vientres de alquiler o cascarones vacíos, ¿no? Combis electoreras, se compran y se venden al mejor postor, porque son pues vientres de alquiler, ¿no?
Y estos han sido cooptados, han sido totalmente abarcados por organizaciones que están muy cercanas o al crimen organizado o a la economía ilegal o que pertenecen a, son respaldadas por situaciones muy específicas, ¿no? Por agendas muy Ujú. acotadas, muy de corto plazo, ¿no? Por ejemplo, las universidades chatarra, Por por ejemplo, sí. ejemplo, la minería ilegal, por ejemplo, los colectiveros ilegales, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones, todos estos sectores oscuros de la economía han tomado por asalto estos vientres de alquiler. Y esto ha hecho que la agenda de estos grupos, ¿no? Reñidos con la legalidad, ahora sea la agenda del Estado, ¿no? Porque a través del Congreso ha hecho esto metástasis, ¿no? Ujú. El Congreso se ha convertido en un foco infeccioso, ¿no? En una especie de caja radioactiva, ¿no? De eh, todo lo que toca lo contamina, ¿no? Entonces, como hecho esto, el vientre de alquiler contaminado por estas economías ilegales, ¿no? Ha llegado pues a la agenda del Estado, ¿no? Entonces lo podemos ver también a través del Congreso en la Defensoría del Pueblo, lo podemos ver también en el Tribunal Constitucional, lo debemos ver también en el Poder Ejecutivo, lo veíamos cuando Patricia Benavides estaba en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Lo hemos visto en estas manifestaciones eh, tan seguidas contra la Junta Nacional de Ujú. Justicia, ¿no? Entonces, este foco infeccioso que se traslada de los vientres de alquiler a través del Congreso a las diferentes entidades del Estado es lo que nos tiene en esta situación dramática, terrible, ¿no? A nivel político, ¿no? Ahora, pero como tú bien dices, este Congreso ha hecho metástasis y está generando esta crisis institucional tal cual tú lo has descrito, pero acá hay responsables, y como bien, si bien es cierto, no existen partidos políticos como tal, como tiene que ser un partido político, los existen finalmente en fachada, pero cada uno de ellos, representados en este Congreso, están finalmente gobernando el Perú Uh -huh. y están, como se dice, cortando el jabón, ¿no? Quedándose con parte, ¿no? Del poder que existe en el país. Entonces, ¿en qué sistema estamos, no? Reitero, el Congreso está gobernando, ¿o no? Claro, pero tú tienes que tener en consideración nuestro sistema ha sido pensado para sobre representar a partidos que tienen muy poco respaldo electoral, ¿no? Si Ujú. tú recordarás, Pedro Castillo gana la primera vuelta de las elecciones con 13% de los votos y 10% del padrón electoral. Keiko Fujimori gana, llega a la segunda vuelta con 10% del padrón electoral, o sea, son números bajísimos, ¿no? Por ejemplo, la congresista de Fuerza Popular, que es acusada de ser una tendera, recordarás, Sí. ella llegó al Parlamento con 2.000 votos. 2.000 votos de un padrón electoral de 24 millones de ciudadanos. Entonces, nuestro sistema político está pensado de tal manera que sobre representa a partidos pigmeos, a partidos muy pequeñitos, eh, y eso es lo que está generando digamos, que con muy pocos votos puedas sentarte en una curul sin tener ningún Sí, tipo es verdad. de representatividad, ¿no? Entonces, la reforma que se había pensado a nivel político justamente iba en esa dirección, ¿no? En, por ejemplo, eliminar el voto preferencial, en tener las PASO, pero el Congreso radioactivo, el Congreso de la metástasis, el Congreso foco infeccioso, pues obviamente puso alto a todo este tipo de reformas del sistema político y en la próxima elección, que puede ser el 2026 o tal vez antes, Antes. se calcula que vamos a tener 40 partidos políticos Exacto, que van a estar contendiendo en las elecciones generales, es ¿no? verdad. Entonces, este fenómeno de los partidos liliputenses, de los partidos pigmeos, se va a exacerbar. Y bueno, la legitimidad, la gobernabilidad, la estabilidad política, pues se va a seguir deteriorando, ¿no? Entonces, más allá de atacar a los actores coyunturales de este drama, lo que debemos pensar es cómo revertir la implosión
de un sistema de representación política que ya prácticamente no representa a nadie. Correcto. Y vamos ahora a lo que traerá Dina Boluarte este 28 de julio. Tú dices, pues, que y todo el Perú creo que lo percibe, o la gran parte de los peruanos lo percibimos, este Congreso no gobierna, pero finalmente ella está en Palacio y tiene la banda presidencial y se le llama presidenta. No hay de otra, o sea, así está hecha nuestro sistema. Eh, Ella va a tener que dirigirse a los peruanos, pero tiene la fortaleza de que alguien le crea, o sea, tiene la fortaleza de que gobierne realmente. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Va a ser un mensaje intrascendente, sin sentido? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la presidencia de Dina Boluarte murió al momento de que tuvieron lugar las masacres, ¿no? Ahí se acabó su reinado. Ella tuvo una oportunidad de oro que desperdició, ¿no? De ser una presidenta de transición, es decir, de convocar elecciones generales y llevar las elecciones como lo hizo, por ejemplo, Valentín Paniagua, ¿no? Ella, con una, creo yo, mala lectura, se aferró con uñas y dientes al cargo y esto generó pues todo el drama que ahora vivimos, ¿no? Ujú. Es una presidenta con muy baja aprobación, también es la presidenta de América Latina y prácticamente del mundo, con la menor aprobación de 5% a nivel nacional, pero en regiones como por ejemplo el sur no llega pues ni a 3, con un margen de error de 2,8, ¿no? Entonces estamos Debe hablando de una puntos. presidenta que prácticamente en algunas regiones del país tiene 0% de apoyo, cero, Sí. ¿no? Entonces, si esto le sumamos todos los escandaletes en los que hemos estado involucrados. Ya no hablemos del tema más grave y terrible de estas muertes que todavía siguen impunes, de estos asesinatos, sino por de los escándalos de los Rolex, de sus cirugías nunca explicadas, de este desprecio que siente por la prensa, ¿no? De todas estas mentiras que han sido fácilmente descubiertas, de un gabinete que la verdad no ata ni desata, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar de una presidenta con 5% de aprobación bajando, que carga una mochila de 60 cadáveres, rodeada de mentiras, de sombras, ¿no? De idas y venidas, de marchas y contramarchas? Entonces, la gran mayoría de los peruanos no espera, según las encuestas y los últimos estudios, pues la verdad no espera absolutamente nada de este mensaje presidencial, ¿no? Mm. Probablemente la única esperanza que tendrían sería que ella pues renuncie adelante de las elecciones, ¿no? Que es el pedido masivo, pero pues eso es muy difícil que suceda, ¿no? Entonces van a ser unas fiestas patrias bastante grises, bastante tristes, con altísimos niveles de inseguridad ciudadana, con una inseguridad alimentaria que es la más alta de América Latina, más del 50% según un estudio de la FAO, de Ujú. Naciones Unidas, que se acaba de presentar, con un empleo que no despega, ¿no? Entonces, la verdad, poco y nada hay de rescatable en estos meses que lleva la señora Dina Boluarte en la presidencia de la República, ¿no? Y esta situación nos arrastra a todos los peruanos, o sea, nos manda al precipicio. Ella se lanzó al precipicio, los congresistas le empujaron al precipicio y con ella nos caemos todos los peruanos en ese agujero hondo, pero el pobre la siente más, así de simple, el que menos tiene la siente más. En todo caso, ¿qué lección podemos aprender de esto, Alonso? ¿Qué lección podemos aprender de toda esta crítica situación que vivimos? El hecho que tú me hayas dicho esta noche y le hayas dicho a los televidentes, ¿no? Que el Congreso hace metástasis a la institucionalidad, destruye, corroe la institucionalidad del país, es el foco infeccioso de nuestro país, es terrible y coincide mucho con lo que el peruano de a pie piensa. Y al vernos dicho que una presidenta, Dina Boluarte, que dejó de ser mandataria de la nación el día que decidió quedarse por presiones o por voluntad propia en el gobierno, ese día ya fue, ese día fue ella como mandataria. Pero ante esta realidad, ¿qué mensaje o qué aprendizaje tenemos que tener los peruanos? Bueno, lo primero es que la política debe ser tomada mucho más en serio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que
esta lección que nos está dando la vida, ¿no? Una lección muy dura, terrible, devastadora para la gran mayoría de los peruanos, es que la política no se la debemos dejar a los de siempre, ¿no? A los políticos tradicionales, a estas mafias que están representadas en el Congreso, prácticamente a organizaciones criminales, ¿no? Sino que los ciudadanos deben tener un involucramiento mucho mayor, ¿no? En la cosa pública. Ujú, Lo ideal sería que fuera a través de partidos políticos mínimamente cuajados, ¿no? Como sucede en casi cualquier país democrático, ¿no? Pero como no hay estos vehículos institucionales que hagan dialogar a la sociedad civil con el Estado, es necesario que los ciudadanos se empiecen a involucrar cada vez más en política. Yo sé que esto suena pues como que algo casi diabólico, ¿no? Que una persona se quiere involucrar en algo tan sucio, tan corrupto, tan desprestigiado, que además se te va a venir la mafia encima, ¿no? Pero bueno, está en juego ya no solamente la política en el Perú, ¿no? Sino la viabilidad misma del país. O exacto. sea, el país se está encaminando a una situación muy parecida a la que se vive en estados fallidos, ¿no? En Haití, en el Congo, en la República Centroafricana, ¿no? Estados que han colapsado por la inoperancia del Estado y donde el crimen organizado gobierna abiertamente, ¿no? Si usted Ujú. va a ver el caso de haitiano, es terrible, ¿no? Ahí no hay Estado y el Estado es prácticamente el líder de una organización criminal, ¿no? Eso se está viendo en el Perú, ¿no? Hay regiones, usted lo sabe mejor que yo, en la Libertad, donde el crimen organizado funge como Estado, Solo basta ver el Congreso, Alonso. ¿no? Solo basta revisar el Congreso, ¿no? O Exactamente. sea, Entonces solamente esto basta. empieza a ser metástasis, ahí ya tierras liberadas en Ujú, Madre de Dios, en las serranías de la Libertad, ¿no? En Puno. Entonces, ujú, si esto sigue avanzando, pues la situación del Perú se va a volver muy, muy peligrosa, ¿no? efectivamente. Entonces, ya muchos peruanos se han dado cuenta de esta situación y pues han dicho gracias, agarro mis maletas y chao, ¿no? En los últimos 2 años y medio han salido 1 millón de peruanos, ¿no? La mayoría de ellos gente joven, gente talentosa, que su propio país los está expulsando porque no les ofrece un proyecto de vida, ¿no? Es verdad. Antonio, te agradezco muchísimo, perdón, Alonso, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y poder haber hecho el análisis de lo que se puede venir en los próximos días y sin duda estaríamos conversando en el transcurso de los siguientes para analizar el post-mensaje que nos deja Dina Boluarte. Alonso, te agradezco muchísimo. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Alonso Cárdenas, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estuvo con nosotros conversando respecto pues a esta complicada coyuntura que tiene nuestro país a pocas horas ya de la elección de la mesa directiva del Congreso y también del mensaje presidencial de Dina Boluarte. Nos despedimos, nos encontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa. Que descanse.